Muy buenas noches para cada uno de ustedes en este día tan importante para la historia de Colombia del siglo XXI. Señor doctor Germán Collazos Quevedo, exdirector de Compensar. Señora de Collazos. Señor doctor Fabio López de la Roche, director del IEPRI, del alma mater de la Universidad Colombiana, la Universidad Nacional. Doctor Roberto Vidal, director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Doctor Alfredo Sarmiento Gómez y señora Carmen Alá. Doctores Edgar González y Germán Ortiz. Señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nueva Granada, Walter Cadena. Doctor Antonio Galán Sarmiento. Señor mayor Rodrigo Álvarez, de la Escuela de Posgrados de nuestra Policía Nacional. Señores miembros del Círculo de Periodistas de Bogotá, señores representantes del Consejo de Compensar, compañeros javerianos y cervantinos, alumnas y alumnos, invitados especiales. Cuán grato leer y escribir para cooperar a través del periodismo de opinión a fortalecer nuestra democracia precaria, pero democracia en fin. Cuánto por aprender, cuánto por profundizar el compromiso al servicio de los más débiles nuestros. Es muy grato ver esta noche personas que me han acompañado en otros eventos, inclusive el último aquí, donde me demoré 1 hora y media y estábamos conmemorando los 30 años del asesinato de Luis Carlos. Hoy, por solicitud específica de mi hermana Cecilita, no voy a cometer ese alargue. He preparado algo especialmente sintético para compartirlo con ustedes en esta noche tan especial. Me alegra inmensamente que en este momento tan importante de la historia de Colombia nos reunamos a pensar en la construcción de nuestra democracia. Nací cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial y a mis 77 años nos encontramos a puertas de cristalizar el fin del conflicto con las FARC. El señor presidente Santos tiene razón, comillas. Debemos prepararnos para construir un nuevo país. Fin de las comillas. Los demócratas, si pensamos en lo que hemos oído aquí en los expositores, y si ellos representan apropiadamente este bello auditorio que nos acompaña, los demócratas, digo, lo esperamos justo. Un país justo, con equidad ante el poder, pacífico, con ausencias de violencias abiertas, estructurales y culturales que nos hieren, libre, relacionado con todas las naciones,
sin sometimiento a potencia mundial alguna, en búsqueda de un proceso de desarrollo sostenible, como el que impulsa Juan Pablo Toro Roa en el PNUD, con un medio ambiente centrado en lo humano, que no sacrifica a las generaciones presentes o futuras. Los capítulos sobre Estado, política, gobernabilidad, liderazgo político, paz, nuestras Fuerzas Armadas, los grupos de presión, quizá puedan ayudar en parte para organizar cursos, módulos en especializaciones, en maestrías y en doctorados, como ya ustedes se lo pueden imaginar, ha sido usado, pero muy específicamente en la Universidad Santo Tomás. Y una nota sobre el periodismo de opinión. Preguntémonos, ¿por qué escribir periodismo de opinión con conciencia democrática? Por fortuna, la mayoría de los que aquí están esta noche sí conocieron a un gran colombiano, a un excepcional colombiano, al presidente Alberto Lleras Camargo. Él, a partir de 1957 y hasta el fin de sus días, que fueron únicos en la historia de los presidentes, en toda su historia, por la forma como ordenó que se hiciera esa ceremonia final. Digo, el presidente hasta el fin de sus días y desde muy joven nos indicó cómo utilizar la vocación periodística para afianzar los valores democráticos de los colombianos. Y lo dijo y lo practicó. Y no permitió que ninguno de sus hijos se metiera en la política, ni permitió tampoco que sus hijos o sus parientes se enriquecieran. Recuerdo muy bien estar con mi padre, Rafael Roa Rivera, viendo el discurso del presidente en blanco y negro por la televisión precaria nuestra del 58, el 7 de agosto del 58. Y el primer decreto fue, a partir de la fecha, para referirse al presidente de la República, basta que se diga el señor presidente. Y no les hago el análisis comparado de qué se usaba para referirse al excelentísimo señor Rojas Pinilla. Pero el decreto número 2 fue, a partir de la fecha, el funcionario público que contrate con un pariente del presidente de la República en segundo grado de afinidad y cuarto, en segundo de consanguinidad y cuarto de afinidad, será destituido ipso facto. Cuando les cuento esta anécdota a mis alumnos, aún de las maestrías, piensan que eso es un sueño, porque qué grave, entre el intervalo 1970-2016, excepto el intervalo 1986-90, qué grave, digo, que la juventud pierda la fe en la política y en los políticos. Para comentarles a ustedes solo les digo, ¿qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en donde habitaba esa fraternidad tan inmensa y profunda y real con nuestros hermanos venezolanos? ¿Qué pasó sobre esto que estoy hablando?
¿Y qué pasa en otros sitios del mundo cuando la juventud no cree en la política y en los políticos? ¿Y cuáles están agazapados aquí, en Colombia, esperando aprovechar ese momento? Grave. Tenemos que estar atentos. Pero tuvimos ejemplos maravillosos desde Bolívar y Santander. Y en medio de muchas dificultades y repeticiones de la presidencia de Núñez. Pero Núñez fue ético. Y sabemos que fue ético. Y un presidente como Guillermo León Valencia, y me pega un salto fuerte. ¿Qué ejemplos nos dio cuando designó a su hijo secretario privado? Pero atrás, volvamos. Aquí se hizo mención por el ilustre director del IEPRI, la más importante institución de formación política y de investigación de nuestro país. Digo, Fabio hizo mención a esas intervenciones de Uribe y que facilitaron que ese ambiente de odio, de rencor, etcétera, etcétera, entre los colombianos, lo asesinaran al salir del Capitolio. Y personalidades como Gaitán, como Alberto Lleras, como Carlos Lleras, como Luis Carlos Galán, impolutos en el uso de lo público. Pero la juventud universitaria no sabe eso. Se lo digo a ustedes, no solamente en Bogotá. Por darles un ejemplo, en 16 direcciones territoriales que tuve el honor de presidir en el intervalo 96-98 como director nacional del ESAP. Esto lo oí en los consejos departamentales, en los consejos municipales, en los barrios pobres de todos esos sitios, donde cuando había lunes festivos, mi destino era dejar el afecto de mi familia, pero dárselo a los que más lo necesitaban. En la provincia nuestra, tan necesitada de descentralizarse y de fortalecerse democráticamente. Pues bien, a propósito del periodismo de opinión, que es el tema ahora, solo decirles a ustedes que el ejemplo del presidente Alberto Lleras, con el cual comencé en el 57, en su casa modesta de enfrente al Moderno, montada por una mujer maravillosa, que fue Berta Puga, mi querida chilena que nos acompaña. Esa mujer fue maravillosa. No me voy a extender, pero solo decirte que en un escrito que se publicó póstumamente, el presidente dijo, si no hubiera sido por Berta, no hubiera llegado a ser presidente de la República. La conocí hasta el final y fue una mujer maravillosa, maravillosa, maravillosa. Entonces, en gran síntesis, ese ejemplo del presidente que conocí, que lo vi en el Teatro Colón dando los primeros títulos a los ingenieros mecánicos y eléctricos en la historia del país, y en una mesa modestísima en el centro del teatro nos dijo, qué honor tan inmenso. Era el rector de los Andes. Yo que no pude hacer cursos universitarios, estoy graduando estos profesionales. Y después no se apertrechó en la maravilla y en las ventajas que le daba ser rector de esta universidad liberal y demócrata, maravillosa, sino que renunció a la rectoría para dedicarse a defender con la pluma y con su palabra inolvidable
la democracia. Ahora, en nuestro país, mas no solo entre nosotros, es un momento crucial para impulsar el surgimiento de un nuevo periodismo. De un periodismo que afiance la enseñanza teórico-práctica de la política como arte y ciencia y los valores sustantivos de la democracia participativa del siglo XXI, que tiene características específicas y nuevas. Asimismo, necesitamos que se renueve la importancia del oficio del reportero, y por eso recuerdo el testimonio maravilloso de Darío Restrepo al recibir el premio Simón Bolívar en la Tadeo en 2009. La verdadera amenaza en cualquier parte del mundo, dijo Darío, está en el reciclamiento periódico de las autocracias legales o ilegales y en la simultánea desaparición del reportero con capacidad de asombro y duda beligerante, como diría Gaston Bachelard, que me enseñó en medio de mi ignorancia profunda en Santiago en el 69, ¿qué era eso de la epistemología de las ciencias sociales? Y continúa Darío, desde Moscú hasta Buenos Aires, desde Teherán hasta Caracas, pasando por Bogotá y Quito, los gobernantes con vocación mesiánica tratarán de acorralar al reportero curioso. Necesitamos reporteros cuya única certeza sea dudar y dudar, sin encrucijadas en el alma. Este es un momento muy oportuno para crear conciencia en las directivas universitarias, para replantear el pensum y el currículo de las facultades de periodismo y comunicación social, de tal manera que produzcan comunicadores y periodistas que estén a la altura de su misión. Cristalizar el preámbulo de nuestra Constitución del 91, que fue y es un proyecto político, no politiquero. Necesitamos, nos recordaba hace unos momentos, en esa maravillosa excepción y excepcional intervención de Roberto, necesitamos una formación interdisciplinaria que impulsando comunidades académicas les permita a sus miembros el abordaje de la complejidad de la realidad. De la complejidad de la realidad manejada como Morán, que dio un paso adelante después de haber luchado contra la invasión nazi en París. Y evolucionó maravillosamente para invitarnos a pensar en la complejidad de la realidad. Pienso que las facultades están invitadas a organizar escuelas, no burdos negocios privados, escuelas, es decir, comunidades integradas por educadores, educandos, egresados e investigadores que están en búsqueda de la verdad comunicativa por encima de toda vanidad, ambición o miedo. Escuelas de periodismo y comunicación que integren pregrado, especializaciones, maestrías, doctorado, educación continuada y centros de investigación, asesoría y consultoría. Fabio, con su capacidad pedagógica maravillosa, nos hizo pensar en las implicaciones del duopolio comunicativo en nuestro país. Eso puede ser un gran daño a la democracia. La democracia contemporánea debe ser pluralista, abierta, profunda. El conjunto de la intervención de Fabio sobre esto hay que revisarlo con mucho cuidado. Hay un mensaje maravilloso para pensarlo.
Los invito entonces comedidamente a internacionalizar, con empleo de los más altos niveles de las tecnologías comunicativas vigentes, el proceso de formación, investigación y servicio que constituye el núcleo de una escuela de periodismo contemporáneo. Para culminar esta parte de mi reflexión, recordemos aportes de una periodista mexicana extraordinaria y que se formó donde se forman las mejores periodistas del mundo contemporáneo, en Estados Unidos. ¿Cuántos errores tenemos y existen a veces en sectores de la pseudoizquierda respecto de cómo es que se estudian las mejores universidades norteamericanas? Tengo una anécdota inolvidable de Daniel Samper cuando se ganó una beca sobre esto, pero otro día se la cuento. Solo decirles que sí, que donde mejor se estudia en este momento periodismo es en las mejores universidades de Estados Unidos. Alma, que es un encanto de mujer e inmensamente profunda, dijo lo siguiente: hay que hacer un periodismo vivo que entusiasme, usarlo con herramientas éticas. Después de prepararse, escribir con palabras motivadoras para mejorar el futuro. Él nos debe pertenecer. Los jóvenes cibernetizados quieren hacer cosas nuevas. Eso es verdad. Pero no encuentran a veces los maestros que seamos capaces de potenciarlos. Pero que quieren hacer cosas nuevas, eso es verdad y me consta. En todo este tiempo de aprender a aprender con los alumnos. Y continúa. Después de prepararse, escribir con palabras motivadoras para mejorar el futuro. Repito, Él nos debe pertenecer. Los jóvenes cibernetizados quieren hacer cosas nuevas. Quieren hacer historias y contarlas bien. Atención, el que usa las armas para hacerse oír no tiene poder real para la democracia. Nuestro poder como demócratas es el poder de la inteligencia, el estudio y la convicción. Y en torno al leer y el escribir, ¿qué decirles? Sería pertinente comentarles la alegría que me produjo las publicaciones en la revista La Hora que dirigía Javier Darío Restrepo en 1969. O mis primeras colaboraciones con las lecturas dominicales del Tiempo que dirigía Enrique Santos Calderón en 1971. O las publicaciones paulatinas de mis entrevistas con Mario Bunge, Johan Galtung, José Antonio Vieira Gallo y Daniel Samper. ¿Y por qué no hablarles, por ejemplo, de la serie de artículos que produje para El Espectador sobre la política como arte y ciencia, o sobre la gobernabilidad, o sobre el inmenso dolor que me produjeron los asesinatos de Guillermo Cano, Luis Carlos Galán, los líderes de la Unidad Popular y el resto de asesinatos increíbles que tuvimos que presenciar? O sobre el trabajo dispendioso que implica mantener, Roberto, una columna de opinión durante 45 años. Pues bien, el pueblo necesita agua. Voy a contarles un secreto que solo Rosa Margarita compartió conmigo. Cuando el 13 de diciembre de 2000, a raíz de mi artículo en el periódico El Mundo de Medellín sobre ¿por qué escribir?, recibí un mail de un escritor antioqueño que en forma dramática me narró que se iba a suicidar ese día
y al leer la columna replanteó su existencia y vocación. Sentí entonces una reconfortante alegría por contribuir a salvar un ser humano que no conocía, y ello se produjo por el esfuerzo histórico de compartir con los lectores las artes y los oficios de leer y escribir. Complementariamente, en 2006, y a raíz del artículo publicado en El Espectador el 22 de agosto sobre leer y escribir hoy, recibí una cordial invitación de otra mexicana maravillosa, Alicia Lepre La Rosa, coordinadora editorial de la más importante revista iberoamericana dedicada a la educación. Ella era la coordinadora editorial de la revista Innovación Educativa de México, donde me solicitaba si el artículo publicado en El Espectador podría ser incorporado en un próximo número. Esta publicación y algunas más devinieron en que a partir de marzo de 2008 tengo el honor de pertenecer al comité editorial de esta excepcional publicación iberoamericana, que gracias al apoyo del gobierno mexicano he visto progresar número a número. Entonces, séame permitido compartir con ustedes y los representantes del Círculo de Periodistas de Bogotá que nos acompañan unas reflexiones sobre el leer y el escribir, extensiva a todos ustedes, por supuesto, para que las piensen, para que las cuestionen, para que las problematicen, pero sobre todo para que las superen. Unas reflexiones sobre leer y escribir que se produjeron a medida que fui pergeñando las columnas y las entrevistas que están incluidas en el libro. Veamos esas reflexiones. Leer y escribir, sí, dos formas de manifestarse en nuestro idioma, dos verbos claves para el ejercicio del dulce, arduo e histórico oficio del maestro. El maestro no instruye, el maestro no enseña, el maestro forma. Y Fernando Vázquez nos dice, escribir, un acto de reconocimiento. La escritura es como un yunque en el cual podemos medir la calidad material del pensamiento. Y continúa, en el acto de escritura entonces comprobamos si somos meros repetidores o productores de conocimiento nuevo. Es lo que Freire me enseñó en el 69. Hernando, ten cuidado con convertirte en repetidor de los actos noseológicos de otros sin estudiarlos. Leer y escribir son compañeros. No será usual que después de una lectura sustanciosa, además del placer que recibimos, nos provoque escribir sobre lo leído o sobre otros aspectos distintos y complementarios. Leer y escribir van de la mano. Cuán útil saber leer contextualmente para dialogar con la herencia que en ellos se plasma. Ahora sabemos bien que leer y escribir son dos actividades sustantivas para el ejercicio de la bella vocación del pedagogo. Y si no nos enseñaron a leer y escribir, sino solo a memorizar y a repetir mecánicamente los actos noseológicos de otros, ¿qué hacer, Antonio? Una sugerencia para todos. No nos debemos dejar condenar a permanecer en la ignorancia del placer que implica leer y escribir. Leer y escribir es explorar todo lo que se puede hacer con las palabras y todo lo que las palabras pueden hacer contigo. Leer y escribir en silencio, porque recogidos en él nos sentimos vivos. Leer y escribir en soledad, para encontrarnos con nosotros mismos en medio de tanta superficialidad transmitida por los medios de comunicación, por los realities y las telenovelas, salvo excepciones. Porque, como sostiene el mexicano Jorge La Rosa, no queremos saber nada de esos que convierten la lectura en un análogo de la charla, del parloteo insustancial, del juego social de las opiniones sabias o de las emociones sensibles,
de esos que leen para vanagloriarse de su saber o para emocionarse de su emoción. Queremos que nos dejen en paz cuando se trata de leer. No leamos y escribamos para ufanarnos de nuestro conocer, de nuestra pretendida erudición. Leamos y escribamos para afianzar nuestro ser histórico, nuestra originalidad, nuestra lucha, nuestras contradicciones y limitaciones, pero también nuestros éxitos. Leamos y escribamos siendo eternos estudiantes de una realidad inacabada y en pleno curso. ¿Por qué leemos? Recordemos a la Rosa brevemente. Leemos para sentirnos vivos leyendo. Y escribimos con fidelidad a esas palabras que nos hicieron sentir vivos. Y ahora, ¿por qué escribo? Porque sin saberlo fue surgiendo en mí una vocación que estaba latente y fue eclosionando Francisco José y perfeccionándose lentamente hasta convertirse en una bella pasión. Escribo porque es un camino para repensar mis saberes en búsqueda y así puedo recuperar y proyectar parte de la experiencia acumulada. Juan Ricardo, escribo porque escribiendo podemos invitar a otros al ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia social y la fraternidad, porque podemos contribuir creativamente a construir la paz. A partir de hoy, de esta noche, viene una etapa muy difícil, pero maravillosa para los colombianos. Tenemos que leer más sobre la paz y sobre la construcción de nuestra paz. Escribo porque como ser humano necesito socializar mis inacabados conocimientos y reflexiones. Escribo para aprender a ser preciso, para no divagar, para dejar constancia de la evolución de mi pensamiento, porque es bello compartir con los demás los aportes de nuestro ser. Por amor a los educandos de los cuales espero puedan superarme con el devenir del tiempo, escribo. Escribo porque es una alternativa para crear opinión pública democrática, donde me asombra todavía ciertas encuestas y ciertas apreciaciones sobre determinados personajes que le han hecho un daño inmenso a la democracia colombiana, que desearían perpetuarse en el poder, favoreciendo el enriquecimiento de su gente cercana. ¡Qué vergüenza! Así no fueron los presidentes de Colombia, les digo a los más jóvenes que están aquí. Así no fueron. Escribo porque escribiendo realizamos aspectos sustantivos de nuestras vocaciones y facilitamos la existencia de la dialogicidad, porque es un ejercicio que impulsa el conocimiento de lo humano. García Márquez tiene razón. Ahora más que nunca, escribo porque quiero ser amado. Escribir es un placer. Escribir nos facilita la comprensión interdisciplinaria de la complejidad política, cultural, económica, social y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, Roberto, así es. Y es muy difícil. Y entre más pasa el tiempo, más difícil es escribir bien y no bajar la guardia. ¿Será cierto que escribiendo aprendemos a ser? Bien sostiene el colombiano Bibliovitz en el periódico de la Universidad Nacional. Comillas, el arte conlleva a un destino. La escritura creativa demanda compromisos. Escribamos y quizá le demos razón a Virginia Woolf cuando sostuvo: el verdadero placer es escribir. Ser leído no es más que un placer superficial. Escribo entonces porque en medio de la civilización del consumo que nos entorna y bombardea permanentemente a través de los medios de comunicación, repito,
es un camino para hacer. Escribir, pienso, es un camino para ser. Ser humano consciente de su responsabilidad histórica como persona, como ciudadano, comprometido con la institucionalización de la justicia social. Ya vamos a terminar. En gran síntesis, con el libro que hoy presentamos, he deseado abrir solo un camino y espero que su original estructura sea continuada y superada en los próximos decenios por nuevos periodistas de opinión latinoamericanos. Alfredo Sarmiento, con su conciencia crítica constructiva y con su genial capacidad pedagógica, sostuvo que la obra que presentamos, comillas, es una vida convertida en testimonio periodístico al servicio de la comunidad. Ojalá sea así, doctor Almonacid, ojalá sea así. Y los agradecimientos. Ha llegado el momento entonces de expresar mis agradecimientos a los señores rectores y decanos, docentes y educandos de las universidades, Escuela Superior de Administración Pública, Javeriana, Nacional, Externado, Los Andes, Pedagógica Nacional, Tadeo Lozano, Rosario, Santo Tomás, Cartagena, del Norte, La Salle, del Valle, Medellín, Central, Nariño, Escuela Superior de Guerra, Curso de Altos Estudios Militares, CAEM, Escuela Diplomática de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, Instituto Nacional de Administración Pública del INAP. ¿Por qué no compartir con ustedes esto? Ese gran país que es el México profundo me dio el inmenso honor de inaugurar la maestría en Administración Pública en el 98. ¿Cuánto tenemos que seguir trabajando a fondo con el México real? No el México que está sufriendo peor que nosotros hace unos años, sino el México verdadero. Está muy cercano a nosotros. Es un gran honor trabajar en el sistema educativo mexicano porque en México se respeta la inteligencia, se le protege y se le ayuda. Puntos suspensivos. Y también a la Carlos III de Madrid por su cooperación al ejercicio de mi vocación académica, pedagógica, periodística, investigativa y político-administrativa. Mil gracias a una institución que quiero mucho y de donde pasé muchas horas de los últimos 4 años especialmente. La Biblioteca Luis Ángel Arango y la calidad del servicio y la eficiencia de los funcionarios. Una sola parte del libro, la parte de la bibliografía paginada de cada capítulo y la elaboración de los cuestionarios a cada capítulo, fue hecho allá, en un modesto pero funcional cubículo, donde aprendí a pensar un poco más en el futuro nuestro. Mil gracias asimismo a Javier Darío Restrepo, a Hernando Santos Castillo, a Enrique Santos Calderón, a Guillermo Cano, a Fidel Cano Correa, a José Salgar, a Guillermo Gaviria, a Luz María Tobón, a Jairo León García, Arturo Giraldo, Jorge Restrepo, Roberto Posada García Peña, Roberto Pombo, Luis Noé Ochoa, Juan Guillermo y Fernando Cano, Juan Mendoza Vega, Pedro Acosta y Pacho de Rú. Mil gracias a Compensar, Germán, y mi reconocimiento por esta institución ejemplar en la historia de la seguridad social y de la recreación de Colombia. Esta institución es ejemplar. Mil gracias a Luis Alfredo Sarmiento por su cuidadoso e incisivo prólogo. Alfredo es un excepcional científico social comprometido con la construcción de democracia participativa.
no solo en Colombia, también en América Latina. Mil gracias al IEPRI de la Nacional y a Fabio López de la Roche por sus reflexiones y aporte. Leamos también las elaboraciones del doctor López. Mucho trabajo, mucha dedicación, muchos años como profesor de la Universidad Nacional. Le dieron el honor de ser el director del IEPRI y está con nosotros. ¿Cuánto seguir avanzando, Fabio, en democracia desde el alma mater de la Universidad Colombiana y el más serio Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de Colombia? ¿Por qué no contarles a ustedes que una bella nota recibí de su fundador, ese gran politólogo, Pacho Leal Buitrago? Mil gracias al Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, a la Red Unipaz y a Roberto Vidal por su responsabilidad en el proceso de construcción de la paz. Pero también, Roberto, por lo que has hecho esta noche aquí con nosotros. Mil gracias a Domo Paz y a Alberto Almonacid, que llegó esta noche un poco tarde, porque hace un tiempo ya tenía otro evento similar a este. Y apenas terminó, se voló para llegar y hacer presencia. Pero no, lo importante es por la capacidad de convocatoria y eficiente labor pedagógica en torno al proceso de paz con los más pobres de Colombia, porque me consta. Mil gracias a los señores rectores y decanos por sus estimulantes reconocimientos a raíz de la presentación del libro. Mil gracias por el respaldo y compañía de Rosa Margarita y nuestros hijos Hernando José, Mario, Margarita y nuestro nieto Jerónimo y Santiago. Apreciados asistentes, a cada uno de ustedes los invito a apoyar los ideales plasmados en el documento contenido en, comillas, la paz querida. Un gran colombiano, un excepcional colombiano, el maestro Darío Chandía, me enseñó que el odio había sido el opio de los colombianos. Nuestro gran país nos invita a construir democracia en paz. Y paz implica ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales. Es una tarea que avisoro para los próximos 4 decenios. Pensar que en corto plazo es un error grave, porque así no será posible enfrentar las violencias desde 1948 hasta 2016. Señores rectores y decanos, apreciados asistentes, es el momento para preparar cuidadosamente el surgimiento de nuevos líderes políticos democráticos y periodistas de opinión consagrados a la cristalización de nuestra democracia. Estamos invitados a revisar los pensums y los planes de estudio, no solo de las facultades de ciencias sociales, sino también los de las ciencias nomotéticas o ciencias naturales. ¿Para qué? Les doy un mensaje de la juventud universitaria, de las públicas y de las privadas. ¿Para qué? Para reemplazar a los politiqueros y a los corruptos que tanto daño le hacen a Colombia. Inmensas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y por su solidaridad.